Hola a todos, ¿qué tal? Tenemos un privilegio esta tarde y es el poder compartir con el padre José Conrado, un sacerdote con olor a oveja, diría el Papa Francisco, alguien que conoce muy bien al pueblo cubano y que además está allí junto a la gente que más sufre en su parroquia de Trinidad. Padre Conrado, gracias por acompañarnos en Martín Noticias. Me siento muy honrado. Padre, por favor, usted que acaba de llegar de la isla, cuéntenos cómo está la situación hoy en Cuba. Sé que esta pregunta se la hago siempre, pero usted tiene la información más cercana porque usted llega a los hogares, habla con la gente y de verdad puede percibir el sufrimiento del pueblo cubano. Bueno, la situación es muy difícil. Por una parte están las carencias materiales, que pudiéramos decir. Eh, a veces falta de agua, falta de corriente eléctrica, falta de comida, falta de transporte. El transporte está muy malo. Eh, Cuba lleva un largo proceso de deterioro que nos ha llevado hasta este momento, ¿no? Y esta situación, es una situación que verdaderamente no se puede ni decir con palabras, sino experimentar cuando no está ahí, ¿no? Y ese es un elemento. El otro elemento es lo que pudiéramos llamar la dimensión espiritual, lo que la gente siente, lo que la gente sufre, lo que la gente, que no es solo por las cuestiones materiales. Yo creo que hay un tema fundamental que es la falta de esperanza. Yo creo que ahí hay un, y en la Biblia se dice a los profetas, consuela, consuela a mi pueblo, ¿eh? Yo creo que esta es la misión que la iglesia hoy tiene que cumplir con mayor empeño. Hay que consolar a un pueblo que sufre, que no tiene esperanza, que como que ha perdido pie cuando uno está en el mar, sobre todo si no sabe nadar o no nada bien, como en el caso mío. Si pierdes pie, si no das pie, te pones muy mal. Está el otro elemento, que es el elemento de la inmigración. De Cuba han emigrado en los últimos 2 años, como tú sabes, no sé cuántos, pero casi 1 millón de Más personas. de 600.000 cubanos Más solamente de a los Estados Unidos, solamente a los Estados Unidos. solo, El pero es resto del mundo. que Ujú. se han ido a España, que se han ido a Italia, a Francia, a la América Latina, es decir, bueno. Y esto es una situación que angustia sobre todo a las personas mayores, que ven partir a los hijos, a los nietos, eh, y eso crea como un vacío de cariño, un vacío, una tristeza profunda. Yo veo que muchas veces los viejitos se deterioran muy rápidamente, pero muchas veces no es solo por la comida, que también lo es. El deterioro muchas veces viene de la tristeza que le da haber tenido que despedir a los hijos, a los nietos, la incertidumbre de cuándo los volverán a ver, la imposibilidad de resolver los problemas que tenemos, la angustia del futuro, porque en los últimos años siempre hemos ido a peor y ciertamente el gobierno no ha propuesto ningún proyecto, digamos así, de futuro, que de esperanza, que permita a la gente, tú sabes, mirar, bueno, estamos mal ahora, pero después vamos a estar bien. Es un momento malo, pero después. Padre, y justamente hablando de esta, de esta falta de esperanza, la iglesia ha dicho, o dos obispos han hablado de un diálogo, y todos nos hemos quedado preguntándonos, bueno, ¿un diálogo con quién? Es decir, un diálogo, ¿quién escogería a los actores para ese diálogo? Además, el régimen ha dicho claramente que no quiere dialogar con nadie. Entonces, ¿cómo se ve esto dentro de la iglesia? Eh, Padre, para entender un poco. Sí, la iglesia, y yo te digo porque he sido de los abanderados del diálogo, desde el proceso de la reflexión eclesial cubana. Es decir, esto nos acompañó a lo largo desde el año 80 al 86, más o menos, 79 al 86, ese proceso de reflexión tan profundo
que hizo la Iglesia y que culminó en el Encuentro Nacional Eclesial Cubano. Nosotros en esa especie de mirada retrospectiva de lo que había sido la historia de la Iglesia en Cuba y de lo que era el presente y el futuro de Cuba, veíamos claramente que el poder absoluto de un solo grupo, fuera lo que fuera, imagínate que no fueran los comunistas, que son absolutistas y son, tú sabes, totalitarios y quieren tener todo el poder y les cuesta mucho trabajo dar espacios para que existan otras ideas, otros proyectos, otras personas, que no lo que ellos imponen. Entonces, la petición de la idea de la Iglesia iba en este sentido. Era una petición que cuestionaba la realidad de lo que estábamos viviendo. Por eso ellos, en fin, ¿qué diálogo aceptaron ellos? Con aquellos cubanos que habían excluido totalmente de la vida nacional, que les habían quitado hasta la nacionalidad, porque se la quitaron ellos. La Iglesia nunca declaró a los cubanos que se fueron al exilio que no eran católicos cubanos, nunca. Al contrario. Y hoy por hoy, ustedes son los que nos alimentan, los que nos sostienen, los que nos ayudan, no solo a la Iglesia, a muchísimos cubanos, a los familiares y a los amigos que quedaron atrás, y por ese espíritu de compasión y de compromiso que es tan entrañable del cubano, pues vemos el milagro de que, óigame, ese gobierno que le dio patadas, que le echó perro, que los botó del país, que los obligó a irse, porque al no darles posibilidad de echar adelante en la vida, prácticamente los expulsó, porque la gente quiere vivir, tiene derecho a vivir. Y el no darles la posibilidad de realizar ese derecho, de progresar en la vida, de crecer, oh, bueno, pues mira, la gente dice, ah, no, 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 hasta aquí llego mi amor. Yo tengo que hacer algo por mi vida, por mis hijos, por mi esposa, ¿eh? Y eso es lo que ha provocado la situación que tenemos. Si ellos hubieran escuchado en ese momento, si hubieran abierto la mano, lo único que hicieron en ese sentido fue el diálogo con la comunidad del exterior. ¿Por qué? Por las necesidades económicas que había y porque a Fidel Castro se le ocurrió que ese era un buen camino para ir limando las asperezas con el gobierno americano y poder más o menos paliar la situación. ¿Quiénes eran los interlocutores de ese diálogo? ¿Los obispos? No. Por eso es necesario crear un entramado de solidaridad, de compromiso, pero para eso hay que tener un cierto nivel de libertad, un cierto nivel de falta de miedo que no se tiene porque no hay libertad y porque el miedo se impone cuando un poder tan absoluto sencillamente abraza y abraca y aplasta toda otra diferencia, toda otra, la existencia que no sean ellos mismos. Claro, han llevado al país al desastre en el que está. Ellos son los responsables. Y el pueblo se está dando cuenta como nunca antes. Yo quiero decirte que en mi parroquia había personas que eran adictas a la revolución y bueno, yo muchas veces hablaba de la realidad y esas personas muchas veces se levantaron y se fueron. O se levantaron y me dijeron, no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo. Y yo siempre les dije, pues tiene derecho a expresarlo, porque esta es la casa de Dios y aquí sí hay libertad. Si usted hace esto en la reunión del comité o del sindicato, le va a salir caro. Aquí lo puede hacer. Y opinar según un criterio que usted tiene, y yo se lo respeto. Ahora, no me va a callar. Esas personas, pero una detrás de la otra, han venido en los últimos 4 o 5 meses a pedirme disculpas. Padre, por favor, háblenos de la misión de la iglesia. Yo sé perfectamente que la iglesia en Cuba es, vamos, un faro de esperanza para muchas personas y sobre todo para personas mayores que no tienen medicina, que no tienen alimentos. ¿Qué está haciendo la iglesia? Aquellas iniciativas de comedores, en qué ha quedado todo el trabajo social de la iglesia dentro de Cuba? Bueno, ese es un trabajo que la iglesia viene realizando hace ya unos cuantos años. Nos han dado pequeños espacios y la iglesia ha ido abriendo esos pequeños espacios.
Pero no te olvides que nosotros dependemos de... Estaba dando comida a 40, 50 viejitos 3 veces a la semana. Lo hacíamos con las ollas arroceras, en fin, con las cosas que teníamos, fundamentalmente cosas de equipo eléctrico, porque tú recordarás que Fidel Castro en un momento determinado quiso modernizar, ¿eh? Entonces inventó de que todas las ollas fueran arroceras, todas las ollas fueran eléctricas y todo era eléctrico. Y bueno, pues eso así era como caminábamos. Pero llegó esta situación de crisis profunda y la electricidad no funciona. Entonces, yo mismo tuve que cerrar mi iniciativa. La hemos vuelto a abrir con otra perspectiva, con otra iniciativa. Hemos utilizado a un restaurante que se dedica a eso, que tiene los medios, porque nosotros llegó un momento que no podíamos preparar la comida. Por un lado, el problema de la corriente. Por otro lado, el problema de la comida. Si un huevo cuesta 100 pesos, o 79, 80, 90, más o menos, pero está más o menos sobre el rango de los 100 pesos. Imagínate tú lo que es alimentar a 25, a 30, 40 o 50 ancianos. Entonces la iglesia está contra la pared. Está el otro problema gravísimo, que es el problema del transporte. Una pregunta que quería hacerle, ¿cómo ve usted que está en Trinidad, que es una zona súper turística y demás, todo este tema de las MIPYMES, cómo el gobierno también está camuflándose, ¿no? Incluso hemos visto reportajes de algunos represores que hacen estas empresas y entonces es privado, pero en realidad no es privado. ¿Cómo se ve eso desde allá, desde Cuba? Ese es un tema un poco complicado, porque yo lo que esperaba que iba a suceder con las MIPYMES es que iban a lograr eh, abaratar las cosas y darle un respiro al pueblo. Pero no ha sido así. Los mecanismos son tales, entre los impuestos que le ponen, que es carísimo. Entonces, ese es un punto. El otro punto es quién verdaderamente es el dueño de las MIPIMES. En algunos casos, por lo que le llega a uno al oído, pues imagínate tú, ahora mismo acaba de suceder con el ministro de, jefe de Economía, que tenía, pero es el único que está sacando plata de Cuba. El ministro de Economía, literal. Claro, entonces ven acá, pero esto es analizarlo seriamente. ¿Por qué? Porque los que tienen las facilidades, los que deciden quiénes son los que se meten en eso, los que apoyan, los que dan impulso, parece que el primer impulso muchas veces son gente que está muy arriba. Entonces, yo no lo tengo claro. Me imagino que se da esa realidad de gente que se está enriqueciendo desde el poder y se da la otra realidad. Hay también, ¿sabes cómo es el cubano? Es decir, que es emprendedor, que tiene iniciativa, que tiene creatividad. Yo pienso que habrá algunos que son realmente, digamos así, legítimos, que son gente de pueblo, gente que recibe apoyo de la familia que está afuera, gente que, en fin, o gente que ha logrado generar riqueza. No digo que deshonrosamente, pero en las condiciones que se dan en Cuba, donde prácticamente todo es delito, porque esa es la otra cosa. Si te dan una oportunidad y se hacen de la vista gorda, va y la gente adelanta. Pero como empiecen a seguir las leyes, aquí no se salva nadie. Entonces, los mineros, ¿a dónde van a parar? Dime tú. Padre, y una última pregunta. ¿Cómo ve el futuro? Ser, ¿qué usted desde la isla, usted que tiene la posibilidad de escuchar porque en Trinidad se ve todo eso, ¿no? Desde el más pobre, que estoy pensando en Casilda, por ejemplo, hasta el dueño No, de un hostal que tiene muchísimo dinero. no, ¿Cómo ve el futuro? muchísimo dinero no tiene, muy poca gente tiene muchísimo dinero. La gente sobrevive a los que tienen hostales preciosos y son gente que, porque tienen a veces varios negocios, porque son gente que tenían finca, que tienen un hostal, que, que son gente que, en fin, y que producen la comida que dan en el hostal y en el restaurante. Bueno, hay gente que lo hace
Y uno a ojos vistas se da cuenta que son gente honrada, que no están en nada, ninguna maraña, sino sencillamente que son gente cubano como siempre ha sido cubano. Yo no soy, ¿cómo se llamaba? Que yo no soy Walter Mercado, que ve el futuro, fíjate. Pero usted es profeta. ¿A quién mejor que preguntarle que un profeta? Hay una frase de, dice, nada es más difícil para un profeta que profetizar el futuro. Una cosa así, ¿no? Un refrán chino, un refrán chino, de los antiquísimos. Mira, hay personas que me han dicho, padre, estamos en un túnel tremendo y uno siente a lo lejos, ve a lo lejos como una lucecita, pero lejana, lejana, lejana. Padre, pero la sensación es terrible porque no sabe uno si es la locomotora que viene para aplastar. Tú sabes, es decir, oh, es la realidad, lo que la gente siente. Es decir, cualquier resquicio de esperanza siempre trae como una especie de, de advertencia, de duda, como cuando nos ha salido todo tan mal tantas veces y continuamente. Entonces, es muy difícil tener esperanza. Y ahora, como digo eso, digo lo otro. Yo creo en un Dios que salva. Yo creo en un Dios que toca los corazones de las personas. Y muchas veces, cuando menos lo esperamos y de la manera que nunca imaginamos, Dios hace lo suyo. Y lo más grande de Dios para mí es que Dios sabe sacar bien del mal. Dios, incluso a pesar de nosotros, logra hacer el bien. Y esa es mi esperanza. ¿Por qué no me doy por vencido? ¿Por qué no me... bueno, hace ya unos meses que yo te dije, hace un tiempo, más que meses, años, yo digo, la única cosa que no puedo perder es la alegría. Me pueden quitar todo, ¿no? Hasta la libertad o la vida. La alegría nunca me la pueden quitar. Muchísimas gracias, padre. Gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias por el trabajo que hace. Gracias por servir al pueblo cubano como lo hace. Y usted sabe que desde aquí mucho cariño y mucha oración por usted y por la iglesia en Cuba. Gracias a ti, que yo sé que eres muy cercano a la iglesia y muy fiel a la verdad. Y las dos cosas para mí te honran. ¿Eh? Te doy las gracias yo también.